¿Sale, vale? ¿Tienen alguna aportación extra que quieran hacer aquí antes de pasar al siguiente? Bueno, a mí me llamó la atención también que cuando van a subir al monte, deja a sus siervos y les dice que volverán. O sea, si Claro. tiene la certeza de que van a regresar. Esa fe, ¿no? Espérenos aquí. Tiene la certeza que volverán. 100%. ¿Y cómo la fe de Abraham fue madurando? Porque si ustedes se acuerdan, Dios le hace la promesa, ¿no? De que salte de aquí, deja tu tierra y tu parentela y yo haré de ti una gran nación. Es como la primera vez que Dios le habla a Abraham. Abraham obedece, pero luego cuando se le presentan pruebas, él falla estrepitosamente, ¿no? Cuando le dicen de su mujer y él miente, ¿no? De que no es mi esposa, sino que es mi hermana. Y lo hace 2 veces. Entonces, él va teniendo también trompicones. Luego también tiene otro tropiezo con Agar, ¿cierto? O sea, su fe no fue perfecta desde el principio, sino que fue perfeccionándose, exactamente. Y llega a su culminación en Génesis 22, ¿no? Otra también, Isaac, a mí mostró fe. Sí. Sí, no. Papi, Sí, no, ahí sale corriendo, ¿no? No, sí, o sea, eso también es una bendición. No se menciona nada de cuál haya sido la actitud del Sí. muchacho en lo absoluto. No se menciona No se nada. menciona nada. No se Sin menciona. embargo, era obediente. Era obediente a su padre, Obediente. 100%. Y seguramente aprendió muchísimo de ese suceso, ¿no? Se le quedó Claro, grabado. es algo que pues te marca, ¿no? Sí. Sobre todo ver la provisión de Dios, ¿no? Yo creo que fue algo que seguramente Isaac aprendió ahí. Yo creo que después se lo explicó. Seguramente. Y luego él lo entendió en su vida, ¿no? Sí. Tanto así que no, ese fue Jacob, ¿verdad? No, Isaac no. Pero vamos al siguiente tema, Moisés y la ley. Aquí está un poco más rudo, ¿verdad? ¿Cómo les fue con esta lección? Bien. Está bien, ¿no? Ok, el antecedente, bueno, es que, aquí lo vamos a leer, pero básicamente el antecedente principal, no sé si ustedes se acuerdan, cuando Dios, antes de que pasara en medio de los animales cortados con Abraham, le dio una visión, que básicamente que la descendencia que Abraham iba a tener iba a estar en cautiverio, en esclavitud exactamente por 400 años. Después de ese periodo de tiempo, Dios los iba a liberar. Es decir, este pacto que Dios va a hacer con Moisés está edificando sobre el pacto con Abraham. Le está dando una continuidad, ¿cierto? Entonces, eso es importante notarlo. Hermano, buenos días, felicidades. Buenos días, perdón. Gracias. ¿Va? No sé por qué estaba fallando. Sí. ¿Ya se ve? Ok. Dice aquí, el pacto de Moisés se basaba en la gracia. Aunque era ley, pues es una gracia que Dios les haya dado la ley. No debía hacerlo en lo absoluto. Bueno, Dios no estaba obligado. Sin embargo, por gracia Dios les da la ley. Romanos 3:20, si no me equivoco, dice que la ley, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Entonces, que Dios haya dado la ley es una gracia, porque si no hubiera ley, no hubiera conocimiento del pecado. ¿Ok? Entonces, aunque este pacto es sobre la ley, pues se basa en la gracia. ¿Ok? Es importante. Por eso está dentro del pacto de gracia. Dice, en el monte Sinaí, Dios por medio de Moisés entró en un pacto formal con la nación de Israel. Israel era elegido por la promesa a sus padres, a Abraham, Isaac, Jacob. Luego dice, no por sus méritos. Y esto es importante, no es porque Israel fuera espectacular, fue porque Dios había prometido a Abraham, Isaac, Jacob que sería fiel a su pacto, a su promesa, y por lo tanto Dios se puso en pacto con el pueblo de Israel por medio del pacto que vamos a ver ahorita. Dice, primero fue la liberación y salvación de la esclavitud, luego la ley con el llamado a la obediencia. Es decir, hay un orden. Primero, uno es liberado y la consecuencia es la obediencia. Lo mismo con nosotros. Somos salvos y la consecuencia de esa salvación debería ser la obediencia. No al revés, porque muchas veces, sobre todo en la teología católica, es haz obras, ¿no? Obedece y luego viene la salvación, o luego viene la bendición. Te la ganas, son tus méritos, ya no es por gracia, ¿no? Pero es que es así como pensamos los hombres. Es todo te lo tienes que ganar, todo se le va a ganar. Entonces, ese término de gracia
Eso ahora sí que solamente Es un término chocante para el mundo, ¿no? Sí, pero que nuestro pensamiento no sabemos. Exactamente. Entonces es por gracia. Y primero es la bendición y la liberación y ya luego la obediencia. Y lo vamos a ver sobre todo en el preámbulo de los 10 mandamientos. Dios primero liberó a Israel de la esclavitud de Egipto y luego les dio los mandamientos, ¿cierto? Para que respondieran en gratitud a que habían sido rescatados. Vamos a ver que Israel no es así, pero es lo que Dios había hecho. Luego dice, Israel era bendición por la gracia de Dios y en agradecimiento guardaba, Israel era bendecido por la gracia de Dios y en agradecimiento guardaban la ley. Lo mismo con nosotros, ¿no? Somos bendecidos y en gratitud tratamos de guardar la ley. Vamos a Efesios 2, por favor. Efesios 2, 8 al 10. Aquí vamos a ver también este orden en el Nuevo Testamento. 2, 8 al 10. Famosos, versículos famosos. ¿Qué dicen? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, ¿qué vemos aquí? Efesios 2, 8 al 10. Efesios 2, 8, ¿qué dice? ¿Cómo sois salvos? Somos Por gracia. Por la gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego explica, ¿no? En el 9. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Y remarca, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero luego manda la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, en base a lo que recibimos, respondemos. Recibimos una salvación tan grande que vamos a hacer ¿qué cosa? Pues buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De hecho, las buenas obras que hacemos también son por gracia. Dios las puso de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Inclusive esas buenas obras que hacemos vienen de Dios. Adelante, Carmen. Una versión que es nueva versión internacional, en lugar de decir porque somos hechura suya, dice, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Qué hace? Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Somos la obra maestra de Dios a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros, ¿no? ¿Qué parece? Entonces, ese es el principio, ¿no? Es el orden que vemos. Primero recibimos la bendición y nosotros en respuesta a esa bendición, ¿qué hacemos? Pero también es... Buscamos obedecer. O sea, ese es el deseo que Dios pone en nuestro corazón. O sea, que realmente no hay nada de nosotros. O sea, Él pone el querer como el que podemos hacer, ¿no? Por su buena voluntad. Porque la Iglesia Católica lo que marca es el semipelagianismo que le llaman, ¿no? Que es, sí hay gracia, pero todavía tú tienes que responder a esa gracia. Tú infieres en cierto Tú tienes sentido. entonces ahí es donde nosotros como reformados decimos, no, o sea, la obra es totalmente... Todo es gracia. Todo es gracia. Amén. En base a ese verso dice que Dios pone el hacer, el querer con el hacer por su buena voluntad. ¿Qué pasa con la gente que no quiere? ¿Cómo? Sí, o sea, hay gente que definitivamente se le habla, o sea, se le puede compartir, ha oído de la palabra y simplemente sus corazones son Son duros. No son elegidos ellos. Todavía ¿No será el tiempo o será un proceso? No sabemos. No sabemos porque puede que ahorita no escuchen, ¿no? Pero en el tiempo del Señor no sabemos si en el futuro vayan a responder. O sea, realmente estaría bueno saber, ¿no? Que tuvieran como una ahorita, quiénes son los elegidos, ¿no? ¿Quiénes son los predestinados? No sabemos, ¿no? Entonces, o sea, nuestro deber es predicarle a toda criatura siempre, ¿no? Hasta el último latido del corazón de la persona tiene oportunidad para creer. Entonces, nuestro deber siempre es predicar el evangelio. Nosotros aventamos la semilla, ¿no? El Señor es el que se encarga De dar el crecimiento. Entonces, hay personas que seguramente van a pasar años y años con un corazón duro, pero Dios hace milagros. No sabemos si a lo mejor en su lecho de muerte, o sea, yo siempre digo, no esperes a tu lecho de muerte para estar a cuentas con el Señor, ¿no? Porque nunca sabes dónde te va a agarrar la muerte, ¿no? Entonces,
ponte cuentas hoy. De hecho, la Biblia dice, el día de la salvación es hoy, ¿no? Pero sí, o sea, Dios puede hacer milagros, 100%, con personas homosexuales, lesbianas, narcotraficantes, o sea, las peores personas. De hecho, Corintios dice, de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Y pues, si a nosotros nos escogió, significa que nosotros somos esos. Hay un texto que dice, no recuerdo dónde, que las rameras irán primero. O sea, ¿El qué, perdón? Un texto que dice que las rameras irán primero. O sea, no sé, yo en mi intelecto me pongo y digo, a lo mejor hay personas o habemos personas en la iglesia de muchos años y ellas van a ir primero, o sea, llegarán primero con Dios porque quizás lo aceptaron después, pero de corazón. Como dice que a veces somos duros un poco, pero son personas que quizás a lo último digan, no, yo me predicaron muchos años y ahorita es el mundo. De hecho, hay algo bien interesante en la vida de Jesús. Si ustedes se fijan, Jesús generalmente lo acusaban de borracho y glotón. ¿Por qué? Porque ¿con quién se juntaba? Sí. Con los publicanos y los pecadores, ¿no? Entonces, sin embargo, él no se dejaba influenciar por el pecado. Al contrario, él era de bendición, influencia o sea, les predicaba el evangelio, su vida, pues, ¿no? Entonces, ¿y quiénes eran los que estaban enemistados principalmente con Jesús? La élite religiosa, ¿no? Inclusive, si ustedes han leído la historia del hijo pródigo, es una historia, si ustedes la leen así como viéndole el trasfondo más profundo, es una crítica de Jesús hacia los fariseos, donde dice que los publicanos y los pecadores son como el hijo menor y los fariseos son como el hijo mayor, que se enojan cuando el hijo menor regresa a casa del padre, ¿no? Entonces eso es interesante, pues buscar siempre tener un corazón sincero delante de Dios, y no ser como la élite religiosa que pues yo sé mucho, ya me la sé de todo. No, ¿perdón? Juzgando. Exactamente, ¿no? Sino siempre sabiendo que somos pecadores y que necesitamos todo el tiempo de la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, bien, excelentes aportaciones. Seguimos aquí, por favor. Siguiente, dice, por ejemplo, la confirmación del pacto se produce en Éxodo. Si quieren, vamos a cómo se ratifica este pacto. Y siempre es en sangre, acuérdense. Éxodo 24. Un pacto es lo siguiente: un vínculo en sangre soberanamente administrado. Esa es la definición que estamos estudiando. Es Éxodo 24, 1 al 8. Del 1 al 8, sí. ¿Alguien lo tiene que lo quiera leer, por favor? Dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová tú y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídas del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ok, aquí tenemos la ratificación del pacto, ¿no? Abren las escrituras que tenían hasta el momento, ¿no? Sobre todo los 10 mandamientos. ¿Y qué hacen? Hacen sacrificios. ¿Y qué hace Moisés con esa sangre? La derrama sobre el altar, y luego la derrama sobre ¿quién? Sobre el pueblo. Sobre el pueblo, ¿no?
terrible. O sea, bien, pero terrible porque Israel no va a cumplir, Es correcto. ¿no? O sea, va a quebrantar el pacto, ¿no? Y lo peor es que aparte prometió. Claro, El pueblo promete. haremos todo. Exactamente, aquí dice, haremos, en el 7, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Vamos a ver más adelante que Israel no obedece, ¿no? Porque la idea de esto, y de todo lo que hemos estado viendo, es que Israel, ¿no? Si bien es cierto, Dios le da la promesa aquí, el verdadero Israel es Cristo. Solamente en Cristo se cumple el pacto. O bueno, pues Cristo cumple el pacto y por medio de Cristo es que se reciben las bendiciones del pacto. Entonces, el fracaso de Israel lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se nos muestra para darnos cuenta que la esperanza no es Israel, sino Cristo, ¿no? Siempre es una comparativa constante, donde vemos que Cristo es preeminente sobre todas las cosas. Dice aquí, los 10 mandamientos y el libro de la ley estaban ligados por pacto a Israel al derramar sangre, es decir, ahí ya había un vínculo soberano. La aspersión de la sangre era evidente en los sacrificios. El tabernáculo en el centro del campamento mostraba que Dios estaba con Israel. Ustedes han leído el Antiguo Testamento, sobre todo el Pentateuco, se van a dar cuenta cuando Israel siempre avanzaba o se estaba moviendo en el desierto, se movían de tal forma que el tabernáculo siempre quedaba ¿dónde? En el centro, porque Dios siempre está al centro de su pueblo. Luego dice, las estructuras del tabernáculo reflejaban la santidad de Dios. Solo el sacerdote podía acercarse y a través del derramamiento de sangre. Ahora, tengo aquí, el derramamiento de sangre y los sacrificios apuntaban a la necesidad de que era necesario derramar sangre para el perdón de pecados. Aquí se va a instaurar, por así decirlo, todo el sistema sacrificial, donde vamos a ver como principio rector, por así decirlo, el derramamiento de sangre. Si no había derramamiento de sangre, no podía haber comunión con Dios, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice un versículo en Hebreos, y veremos más adelante cómo estos elementos son sombras y figuras de Cristo. Ahora, vamos a lo siguiente. El punto central del pacto es... Es el cable, sí. Ok, ¿qué dice aquí? ¿Alguien lo puede leer? ¿Verdad que se quite eso? HDMI, dice HDMI. Es el cablecito dándole HDMI. Ok, Y yo creo que tienes que poner la 1, ¿no? yo creo que sí. Voy a hacerlo esto rapidísimo. Y ahorita... Pasa cuando estamos en vivo. Exacto. Esto al rato lo edito. Sí. No he subido nada, lo voy a tratar de subir la siguiente semana o quizá cuando termine el curso. Minuto 30. A ver. Es HDMI. Uno. Ah, no. Ahí. No, yo creo que va a Es ser, el cable que va a ser hace mi cable. falso, es el cable. No, ahí está. Ok, creo que ahí está ya. Bien, ¿qué dice aquí? ¿Cuál es el punto central del pacto? Dios mío. No se puede. Bueno, lo leo. Es Dios mismo atándose a la nación de Israel a través de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que si Israel falla, ¿no? Pues Dios va a cumplir por igual, ¿no? Bien, dice aquí, la ley, su énfasis principal era mostrar el pecado y la necesidad de un Salvador. Vamos a Génesis 17:1, por favor. ¿Qué dice? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Bien, en los tiempos de Abraham, pues no había ley como tal, ¿cierto? No había una ley escrita. Pero ¿cuál era la ley? Obedecer lo que Dios, lo poco o mucho que Dios les haya dicho, ¿no? Anda delante de mí y sé perfecto, obedece todo lo que te diga. Esa es la ley. Ya luego en Moisés, pues ya Dios se explaya un poco más. Y vamos a Mateo 5:17. Mateo. O sea, estaba la palabra dada de generación en generación de lo que Dios les había enseñado. Es correcto. Sí. Eso no estaba escrita, pero al final, pues, ¿cómo fueron sabiendo? Pues, Sí, porque exactamente. La revelación de Dios que se le da. Y fueron, como dices, de generación en generación los padres enseñándole a los hijos. Mateo
Mateo 5, 17. 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley por los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ok, entonces la ley tenía que ser cumplida. Ok, no fue quitada. Porque muchas veces hay una corriente de cristianos de que dicen, bueno, que Jesús ya cumplió la ley, ¿no? Entonces hay que darle rienda suelta porque pues ya somos salvos todos, ¿no? Pues no es así. Jesús cumplió la ley, pero eso no quiere decir que ya no exista, ¿no? Y vamos a Génesis y a Romanos 3, por favor, Romanos 3, 20, si no me equivoco. Bueno, y hay mucha gente que dice es que ya los 10 mandamientos no funcionan porque Él nos vino a dar solamente 2. Ah, el de amarás al Señor tu Dios. Sí. Sí. ¿Romanos qué dijiste? Romanos 3, 20. Sí. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok, entonces la ley nos hace conocer que somos ¿qué cosa? Pecadores. Pablo dice en Romanos, creo que 7, si no me equivoco, yo no conocería la codicia si la escritura no dice no codiciarás, ¿no? Entonces, por ejemplo, es como si yo les dijera, ¿no? O sea, ahí hay una serpiente dentro, ¿no? O sea, y ya, no más. Ustedes estarían con la ansiedad de querer abrirlo para ver si es cierto, ¿no? Porque yo les puse un conocimiento delante, pero pues no saben si es cierto o no. Quizás sí, o les podría decir, aquí hay, yo creo que este es un mejor ejemplo. Aquí hay $1,000,000 pesos, ¿no? En diamantes. En diamantes, o más millones, ¿no? Y al que preste más atención en la clase, pues va a poder llevarse uno, ¿no? Pero eso a lo mejor generaría dentro de ustedes codicia de verlos, ¿no? Porque ya tienen ese conocimiento. Si yo no les dijera nada, a lo mejor nada más fuera una bolsa X, ¿no? Entonces, pero es importante, ¿no? Y la ley pues nos da conocimiento de el pecado. Ahora, por ejemplo, yo sé que este ejemplo ya se los he dicho a lo mejor antes, pero supongamos lo siguiente. Vamos a hacer un test, el test de la buena persona. ¿Ustedes dirían que son buenas personas? ¿Sí o no? Yo no. Pues yo creo que la mayoría diría que no. Pero si ustedes van a cualquier puerta, ¿no? De este país, de cualquier casa, el 98% de personas te diría que sí soy una buena persona. ¿Por qué? Porque las personas creen que cumplen los mandamientos de Dios, lo creen realmente. Ahora, supongamos que yo te digo lo siguiente, tú alguna vez, más bien, ¿cómo llamarías tú? Bueno, la siguiente pregunta más bien es así. ¿Alguna vez tú has robado algo? Aunque sea pequeño, como un diamante. No, el simple hecho de robar el tiempo a las personas. Inclusive, ahora, ¿cómo le llamas a alguien que roba? Es un ladrón, ¿eso en qué nos vuelve? Pecadores. Ladrones, ¿no? ¿Alguna vez tú has dicho alguna mentira? Sí. ¿Que sea blanquita? Sí. Todos hemos hecho, ¿verdad? ¿Cómo le dices a alguien que miente? Mentiroso. Entonces, ¿qué somos? Mentirosos. ¿Alguna vez tú has usado el nombre de Dios en vano? Ya sea para expresar frustración, ira, algún chiste, ¿sí? ¿Saben cómo se le llama eso? Blasfemia. En el Antiguo Testamento apedreaban a las personas por usar el nombre de Dios en vano. ¿Qué somos nosotros delante de Dios? Blasfemos. Pregunta, ¿tú alguna vez has matado a alguien? Y yo creo que por esta razón las personas piensan que son buenas personas. ¿Tú alguna vez has matado a alguien? No físicamente, pero en la mente sí. Exacto, pues la mayoría de las personas van a decir, no, pues yo no he matado a nadie, ¿cierto? O sea, no soy un asesino. Pero Jesús, ¿qué hace? Él eleva el estándar. ¿Y Jesús qué dice? Toda aquella persona que le diga fatuo, ¿no? O tonto, o odia a otra persona en su corazón, es como si lo hubiese matado delante de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿alguna vez tú has odiado a alguien o has sentido rencor por una persona? Pues creo que todos. ¿En qué nos convierte eso? En asesinos de corazón, delante de Dios. Entonces aquí, brevemente, ya dijimos que somos mentirosos, ladrones, blasfemos y asesinos de corazón. Nada más vimos 4 mandamientos.
¿Para qué nos sirve la ley? Para darnos cuenta que somos pecadores. Es como un espejo, ¿cierto? Nos muestra lo que hay en nuestro corazón. ¿Y en nuestro corazón qué hay? Pues pecado, ¿no? Pecado. Unas personas, una vez compartiendo en el parque metropolitano, yo le estaba haciendo ese ejercicio, ¿no? Y me dice la persona, pues sí, pero Dios va a ver mi corazón. Y pues, ¿qué crees que va a ver ahí, no? O sea, y otra persona también, cuando le hice la pregunta de las mentiras, me dice, pues yo le pregunté, ¿cuántas mentiras has dicho en tu vida? Y se puso a contar con sus manos. Y me dijo, 8. No, y yo le dije, tenía 2 años, ¿no? Pues ya son 9, te digo, porque eso es mentira. ¿No? Pero la ley nos sirve, ¿para qué? Para ver el pecado que hay en nuestro corazón, nos revela nuestro pecado, ¿ok? Luego, los 10 mandamientos. El pacto de la ley se inició con la entrega de los 10 mandamientos, que es básicamente el resumen de la ley. Como bien decía, creo que fuiste tú ahí, Sayana, o no me acuerdo quién, muchas veces las personas dicen, pues ya, nada más hay 2 mandamientos. El amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ya nada más eso es lo que importa. Pero lo que no se dan cuenta es que la ley es la expresión de esos 2 mandamientos, ¿no? Los primeros 4 están en relación con Dios, que es básicamente amarás a tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y los otros 6 van en relación con el prójimo, ¿no? Entonces, los 2 grandes mandamientos, pues es el resumen de los 10 mandamientos. Exactamente. Vamos aquí rápido, a Éxodo 34, 28. ¿Alguien lo tiene? ¿Que lo quiera leer? Moisés y las tablas de la ley. Dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Qué impresionante, ¿no? Aquí obviamente, sobrenaturalmente, Dios lo preservó, 100%, ¿no? A Moisés. 40 días y 40 noches. Dice que no comió ni pan ni bebió agua. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Dios, ¿cierto? Con su dedo, en piedra. ¿Qué digo? Luego bajó Moisés, vio lo que estaba haciendo Aarón y el pueblo y las rompió, ¿no? Pero Dios las escribió. En el 27 dice, Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. Ok, ya es la segunda vez. Ajá. Sí. Que la primera fue el dedo de Dios escribió en las tablas. Aquí la segunda vez, Dios dice, no, ya, tú lo rompiste, tú las arreglas. ¿No? Dios la plana. Oye, Chish, Adelante. a mí me llama mucho la atención en esta parte, fue lo que se me hizo como más difícil. Es que Dios les da la ley, pero dice que no es una continuación del pacto por obras, o sea, el pacto no era por cumplir la ley, o sea, la ley tenía otro propósito, la ley tenía el propósito de mostrarles que eran pecadores y que no podían ellos cumplir la ley, que necesitaban a Dios, necesitaban la gracia de Dios y que deberían de esperar al Mesías. Eso es lo que yo entendí. Pero, esa es la idea. Pero la realidad es que mucha gente se va con la finta de que es una continuación del pacto de obras. Exacto, y que lo que estaba pidiendo Dios a su pueblo, que entre comillas sí se lo decía, era que cumpliera su ley, pero la ley era imposible de cumplir. Claro. Entonces, el propósito de la ley era entender que ellos estaban muy lejos de la santidad de Dios. Es correcto. Y aún ahora, o sea, si decimos, ¿sabes qué? Pues la ley no está abrogada, pues es lo mismo. Exacto. O sea, lo que debemos de esperar es en Jesús. Exacto, esa es la idea, y eso es lo que la Biblia enseña 100%. No es una continuación del pacto de obras, porque como bien nos hemos dado cuenta, no se puede cumplir la ley, es imposible cumplir la ley. La función de la ley es revelarnos nuestro pecado y al mismo tiempo mostrarnos quién sí cumplió la ley perfectamente, que es Jesucristo, y en Jesucristo pues podemos tener acceso al Padre por medio del pacto de la gracia, ¿no? Pero como bien dice Roberto, es 100% correcto. Aún hoy en día es imposible cumplir el pacto de obras o siquiera cumplir la ley de los 10 mandamientos. No lo podemos hacer.
la intención no es que busquemos cumplirlas a la perfección para ganarnos el favor de Dios. No funciona así. Más bien, en base a lo que recibimos, que es salvación, adopción, justificación, santificación, etcétera, vida, nosotros respondemos en obediencia a tratar de cumplir la ley porque ahora amamos a Dios, ¿no? Ese es el motivo. Romanos 7:14 dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo de pecado. Está en la LTV. Exacto, sin duda. La ley es santa, justa y buena. Entonces el problema no está en la ley. Entonces, más bien, el buen ser humano no existe. No. Por eso Jesús dice, no, de hecho, ¿por qué me llamas bueno? Obviamente Jesús es el único bueno, ¿no? Porque Jesús es Dios, ¿cierto? Pero ¿qué responde el joven rico? ¿Se acuerdan? Señor, todo esto he cumplido desde mi juventud. Básicamente el joven rico le está diciendo a Jesús, estás equivocado. Hay dos personas buenas, Dios y yo, porque yo también cumplo esto desde mi juventud. Jesús, conociendo el corazón del joven rico, ¿qué hace? Bueno, entonces ve y vende todo lo que tienes. ¿Qué mandamiento estaba quebrando el joven rico? Primero. El primero, estaba teniendo al dinero como su Dios, y aparte también está quebrando el último, que es el de la codicia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues así, porque eso es interesante, ¿no? La manera de evangelizar de Jesús es bien curiosa. Por ejemplo, con este joven rico, el joven rico se acerca con Jesús y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le hubieran respondido a ustedes? Pues sí, a Jesús. No, es lo que creo que todos hubiéramos respondido. Pero Jesús no le dice eso. Jesús le muestra ¿qué cosa? La ley, porque primero tiene que destruir el orgullo del corazón, ¿verdad? De que él tiene que darse cuenta que es pecador. Porque en su mente el joven rico él era perfecto, como Dios, ¿no? Entonces Jesús utiliza la ley para hacerle mostrar que no es cierto, que él era pecador. Y por eso la ley es importante, pues para darnos cuenta de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, ¿no? Lo mismo Y hace esa es con la- la samaritana del pozo. Lo mismo, le muestra, Lo mismo, le muestra su pecado. le muestra su pecado. Y es que- Oye, este no es tu primer marido. Así es. O sea, ya lleva 5 y con el que estás no es tu marido, ¿no? Y ella dice, pues este viene de Dios. Se da cuenta, ¿no? Porque vio su pecado. ¿Ok? Vamos a Deuteronomio 4:13. Interesante, es apasionante esto. Oh, sí. Pues es la locura también de Lutero, ¿no? O sea, Sí, claro. por Cuando él se dio cuenta, cuando él leyó, ¿no? El justo por la fe vivirá, pero luego Roma estaba pidiendo indulgencias y vio el templo de San Pedro y todo esto, ¿de qué se trata, no? Inclusive, ahorita que dices Lutero, él casi vuelve loco también a su monje confesor. Se cuenta en la historia que su conciencia estaba tan cautiva, ¿no? de la revelación del pecado, que, o sea, él se iba a confesar y cuando llegó en su cuarto, ni siquiera llegaba al cuarto, ya tenía un mal pensamiento y se regresaba luego a confesar otra vez el pecado. Y así, él estaba viviendo en una agonía. Entonces, cuando él entendió el pasaje de Romanos, dice, es como si las puertas del cielo se hayan abierto para mí y pude descansar, ¿no? Halló el perdón, ¿no? El perdón de Dios. Es Deuteronomio 4:13. ¿Alguien lo tiene? Y él los anunció su pacto, el cual los mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Ok, ahí vemos otra vez la indicación clara, ¿no? De los 10 mandamientos. Deuteronomio 9:9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Moisés el humilde, ¿no? Haciendo énfasis de que estuvo sin comer 40 días y 40 noches, ¿no? Interesante. Como Juan, también en el libro, el discípulo amado, ¿no? Y no mencionaba su nombre. O también hay otra ocasión donde Juan dice, el discípulo a quien Jesús amaba, pero hay otra, ¿no? De que Pedro corrió, pero el discípulo que Jesús amaba más corrió más rápido, ¿no? Como unas condiciones. Entonces está interesante. Pero bueno, aquí vemos otra vez el establecimiento de los 10 mandamientos. Y 9:11, ¿qué dice? Al cabo de los 40 días y 40 noches, el Señor me dio las 12
tablas de piedra, las tablas del pacto. Ok, las tablas del pacto. Bien. Y luego dice el fracaso de Israel. Fracasaron en obedecer la ley, mas ese resultado fue planeado por Dios para demostrar que las obras no pueden justificar al hombre. Por más que Israel se trataba de esforzar, no podía cumplirlo, porque era imposible cumplir la ley. Era más bien que reconocieran su pecado. La cuestión es que Israel nunca reconocía su pecado. Vamos, sigue hasta el día de hoy. Levítico 26. De hecho, ahorita están en guerra, no sé con cuántos países, está bien fuerte ese asunto. Levítico 26. Del 14 al 20, sí. Que es la consecuencia de romper el pacto. Pero si me oyeres, Si no me oyeres. pero si no me oyeres, ni hicieres todos tus mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciara mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y viviréis sin que haya quien os persiga. Y aún con estas cosas, si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Bien, hasta ahí. Obviamente todo el capítulo es consecuencias de la desobediencia, pero a grandes rasgos, o sea, desobedecer a Dios tiene consecuencias fuertes, ¿no? Entonces, vemos que Israel fracasó, ¿por qué? Porque no cumplió el pacto. Y de Deuteronomio 28 al 30 también es lo mismo, ¿no? Consecuencias de la desobediencia. Es una repetición de esto que está aquí en Levítico, ¿ok? ¿Para qué? Para mostrarnos que no es Israel, sino que se trata de Cristo. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver más claro. Dice aquí, la ley se divide básicamente en 3 aspectos: la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. La ley moral son los 10 mandamientos y estos siguen vigentes, no fueron abrogados, continúan. No para salvación, ¿ok? O sea, en ningún momento han sido para salvación. Recuerden, es gracia, para mostrarnos nuestro pecado y guiarnos hacia Jesús. Siguen vigentes, 100%. Luego tenemos la ley civil. Estableció los principios que son la base de la sociedad, la ley que dio Dios para que Israel se rigiera como sociedad, ¿no? Y luego tenemos la ley ceremonial, que son relativas al sacerdocio y es cumplida en Cristo. Ya no hay necesidad de seguir la ley ceremonial porque en Cristo es cumplida. Y ahorita vamos a ver unos versos. Por ejemplo, vamos a Hebreos 10. Estos van a ser en Hebreos 10. Hebreos 10. ¿Alguien lo tiene? Hebreos 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ok. Entonces vemos aquí que Jesús es ¿qué? La ofrenda. Es la ofrenda, ¿no? La ofrenda por el pecado. Dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. ¿Cuántas veces? Una vez y para siempre. En el sistema de la ley mosaica, ¿cuántas veces se hacían los sacrificios? Todo el tiempo. Y cuando era para todo el pueblo, era una vez al año en el día de la expiación, ¿no? Entonces era un río de sangre. Pero en Cristo, solamente su sacrificio fue una vez y para siempre. ¿Cuándo dejaron de hacer los sacrificios? Porque, o sea, yo sé que después Sí. de la resurrección de Cristo, Sí. pero si el pueblo judío no creía que Fue era- en el año 70, con la destrucción del pueblo. Del pueblo, del templo, exactamente. Sí. Porque obviamente siguieron. Luego Roma destruye pues el templo de Jerusalén y se dispersan todos, pues básicamente todos, tanto judíos como cristianos. Sí. Por eso es importante para los judíos la reconstrucción del De hecho, templo, para poder leí que hacer ya los están acontecimientos. preparando, nada más que hay un pequeño problema.
hay una mezquita gigante ahí, ¿no? Entonces básicamente eso sería la tercera guerra mundial, ¿no? Que está preparando todo para que suceda, pero pues será en los tiempos de el Señor, ¿no? Porque no va a haber un tercer templo, el templo era el cuerpo de Cristo, ¿no? Y Jesús mismo lo deja claro en los evangelios, ¿no? O sea, este es mi templo, ¿no? Mi cuerpo es el templo, que voy a morir. No, y pero voy a- cuando habla de que lo destruirá en 3 días. Exactamente. Y Y lo lo volverá a edificar. reconstruirá. Hablando de su muerte y resurrección. Ahí se hace Exactamente. referencia. Vamos a otro pasaje, ahí mismo, capítulo 10, versículo 12 al 14. Adelante, Carmen. Un comentario en el tema del sistema religioso católico, pues todo el tiempo hay sacrificio. Aquí es En la cena, ¿no? Sí. Es correcto. Pues, referente a lo que decías del templo, que Israel quiere construir su templo ahí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahorita el templo es Jesús? O sea, ya no hay necesidad de hacer No hay necesidad de conocer un tercer ¿Qué? O sea, obviamente sabemos las consecuencias que van a pasar, no si quieren construir un templo ahí, pero ante los ojos de Dios, Dios No tiene valor. eso, no tiene ningún valor. En absoluto. Porque Dios ya no se encuentra en templos físicos. Se encuentra ¿dónde? nosotros. En el corazón del creyente, por medio del ¿Es un Espíritu tema de Santo. soberbia de un pueblo? Es un tema de ceguez. Sí, O sea, sí. ellos tienen un velo, o sea, ¿Tradición? tradición y sobre todo, pues, un odio irracional a Cristo. O sea, odian a Cristo. 100%, o sea, no sé si ustedes han visto en YouTube, o sea, o busquen predicadores callejeros en Jerusalén. O sea, no los apedrean, que está prohibido, pero si por ellos fuera, los apedreaban. Esos son Sí, los los atacan. ortodoxos. Sí, digo, hay facciones también dentro del judaísmo. Porque yo sí conozco unos judíos que no lo odian, pero no. Sí, claro. Y hablamos también de los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos no creen en la Trinidad. Es un dogma para ser salvo, ¿no? Pero aquí se muestra mucho la gracia de Dios porque aún así, digamos, este acto que quiere hacer el pueblo judío, el pueblo de Israel, no es un acto que Dios pide, pero aún así, pues Dios cumple su promesa y sigue siendo su pueblo. ¿No? O sea, sigue siendo No. su pueblo porque así lo dice. Es que recordemos, ¿quién es Israel? No, claro, El pueblo elegido. el pueblo elegido. No. Vamos a Romanos 9. Jesucristo. Vamos a Romanos 9. Porque aquí hay Romanos una 9. confusión muy grande con eso del pueblo Pero elegido. Dios no ha terminado con Israel porque es el ombligo original. Es correcto y más o menos. Porque dentro de Israel, obviamente hay un remanente. O sea, hay un remanente. Sí, no estoy que se entienda, no estoy queriendo decir que los israelitas, o sea, Se van a condenar. se van a condenar todos. No. Dentro del pueblo israelita hay un remanente escogido por gracia. Lo mismo que los gentiles. Así es. Lo que hago distinción es que no son diferentes, no son como El trato especiales, no es- pero no es un trato O sea, preferencial a ellos sobre nosotros. Son un origen porque de ahí viene. o sea, Claro, Pero es que la históricamente viene por ahí, pero no es de que tengan un trato preferencial porque somos un solo pueblo, pues, no son dos pueblos. Vamos a Romanos 9. Porque necesitan aceptar a Jesucristo. ¿no? Claro, que inclusive Jesús dice, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Porque el Padre y yo somos uno. Romanos 9 Elección de Israel. dice lo siguiente. Aquí, del 6. Romanos 9. Romanos 9, del 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham todos son hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ok, aquí nos dice, ¿no? No todo el que es de Israel, ¿no? Aquí que es verdadero israelita, ¿no? Pero Ajá. Romanos 11:25 dice, hermanos, no quiero que ignoréis este misterio, para que no os volváis arrogantes. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como está escrito.
escrito: el Amén. pecador tendrá adhesión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí la pregunta es, ¿quién es Israel? Ajá. La Israel es la totalidad de judíos y gentiles. Que Entonces, creen en Cristo. exactamente, o sea, la totalidad de judíos y gentiles. Y lo vamos a ver en el último versículo de la lección, ¿no? De hecho, vamos a ver porque estamos tocando el tema, que es, ¿cuál es? Juan 1:17, creo. A ver, según yo sí es este, no es este. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No, ahorita llegamos a él, pero vamos a ver que Israel es la totalidad de judíos creyentes en Cristo y los gentiles creyentes en Jesucristo. Es correcto. Entonces, y como Romanos 11 sí nos dice, pues, ¿no? De que hay un remanente de Israel escogido por gracia. Es lo mismo que los gentiles. Hay un remanente escogido por gracia. Todo es por gracia, ¿no? No por ser de un linaje en específico, porque eso es nazismo, ¿no? Eres superior por tu sangre, ¿no? Que es lo que mucha gente a la fecha cree con respecto a Israel. Sí, porque es el pueblo escogido y que todo le va a ir bien porque es el pueblo escogido. Pero estamos equivocados en ese Pero concepto. sí hay escatológicamente hablando, sí hay señales en Apocalipsis que realmente en Israel actualmente en el mundo sí es ombligo de señales desde que se fundó como país en el 1948. Desde ahí escatológicamente se han ido cumpliendo señales que están escritas en Apocalipsis. Eso es según la corriente dispensacionalista. Los últimos tiempos comenzaron cuando Jesucristo ascendió al cielo. Desde ese momento hay señales de parto en la tierra. Desde que Jesucristo ascendió al cielo hay guerras y rumores de guerras. Hay hambruna, o sea, eso que dice Jesús en Mateo sucede desde que Jesús ascendió al cielo, ¿no? Pero sí es importante, a ver, ¿alguien puede textear esto, por favor? A ver si encuentran la cita, porque no me acuerdo específicamente cuál es. Sinagoga de Satanás. Yo quiero decir algo de eso. En versículo, sinagoga de Satanás, versículo Apocalipsis. Como el 3, creo. A ver. Sí, creo que es el 3. Apocalipsis 29. Apocalipsis 2:9. Apocalipsis 2:9. 3:9. ¿3:9? Creo que va a ser el 3. Los dos lo dicen. Aquí está, es el 9, 3:9. 3:9. ¿Qué dice Apocalipsis 3:9? He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ok, esto es importante. Esto es escatológico, ¿no? Yo como en el 9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Porque ¿quiénes son los verdaderos judíos? Los que en espíritu y en verdad creen en el Señor Jesucristo, ¿no? Porque la sangre no salva, o sea, un linaje sanguíneo no salva a nadie, sino la fe en Cristo como Señor y Salvador, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y a quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a la iglesia de Filadelfia, donde dice, al final dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? No son solamente los gentiles, sino los judíos creyentes y gentiles creyentes. Ese es el verdadero Israel. Yo tengo un comentario que un poquito se sale del tema, pero se me hace muy interesante. Adelante, está bien. Respecto a ese versículo. Hay quien cree que cuando dice de estos judíos que no son judíos, sino que son sinagoga de Satán, se refiere probablemente al pueblo sáharo, que adoptaron la fe judía, pero no son judíos de nacimiento. Y esos mismos sáharos luego se convierten en los banqueros de Europa. O sea, no los judíos sefaradís, por ejemplo, no los tipos de judíos que sí son judíos, sino los sáharos.
Y entonces, pues son cosas bien controversiales. Es controversial. Muchas Sí. cosas son así como de que Inclusive, quién sabe qué. inclusive hay, por ejemplo, iraníes, iraquíes, Sí. toda esta gente que está muriendo allá en la guerra son más semitas que esos judíos Exactamente. europeos que Y dices, luego, que no tienen sangre de allá, justamente, por así decirlo. los nazis estaban persiguiendo a los sáharos. Y yo leí una historia de un nazi que le hizo la vida imposible a un sefaradita y se sentía culpable porque decía, es que este es un sefaradita, este no tiene la culpa, los de la culpa son los sáharos, ¿sabes? Porque los sáharos se habían quedado con todo el sistema económico alemán. Y todavía más de estos judíos sáharos descienden algunas familias y todavía hay, es como muy ya especulativo, ya a lo mejor muy churro, pero dicen que a lo mejor de alguna de estas familias puede venir el anticristo, porque hay varias cosas que más o menos concuerdan, ¿no? Como que el anticristo debe venir del imperio, de la resurrección del imperio que destruyó el templo de Jerusalén. Siendo el imperio romano, tiene que venir de la resurrección del imperio romano. Y entonces ya quedaría así como de que, bueno, ¿cuál es la resurrección del imperio romano? Es la Unión Europea, es el imperio romano germánico, es Roma, es el Vaticano, o sea, no sabes. Pero, o sea... De hecho, la Biblia sí dice quién es el anticristo. Todo aquel que niega al Hijo es anticristo. bueno, el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo. Pero sí en la tradición reformada sí reconoce que puede que se refiera a una persona específica en un momento y lugar específico. Si es que es así, o sea, sí todavía concuerda esta versión con que sea de una de esas familias. Y se me hace bien interesante, digo, a lo mejor es totalmente falso y es muy especulativo todo eso, porque no se puede saber en absoluto, pero se me hace muy interesante. Mira, lo que sí es una certeza y es una seguridad es que Cristo gana. Sí, es correcto. ¿No? Es nuestra esperanza. Por eso Juan escribió el Apocalipsis, para darle esperanza a los creyentes de que Jesucristo gana. De hecho, si tú ves, primero creo que son las copas, luego las trompetas, luego los sellos, y es como cíclico y una y otra vez dando énfasis en lo siguiente: Cristo gana. ¿No? Y regresando un poquito a lo que decías de estas familias europeas judías que se hacen pasar de judíos y no lo son, nada más déjame comentar lo siguiente. Si ustedes investigan un poquito en internet, la mayoría de los dueños de toda la banca mundial, son judíos. La mayoría de los dueños de todos los medios de entretenimiento y noticias son judíos. La mayoría de todo eso, pero este dato está interesante, la mayoría de todos los sitios pornográficos son judíos. La capital mundial LGTBQ es Tel Aviv, capital de Jerusalén, bueno, de Israel. Bueno, no, ya lo movieron a Jerusalén, pero Tel Aviv era la capital. O sea, que muchos especulan, ¿no? Que probablemente se refiere a esos judíos que se dicen ser judíos y no lo son, ¿no? Y luego varias de esas familias, o sea, son abiertamente luciferianas, ¿sabes? O sea, y por eso yo pienso que o sea, sí puede ser que, o sea, entre otras interpretaciones que puedan dársele al versículo, una puede ser esa, que se refiere a estos que son judíos y no son judíos porque son sacados y son sinagoga de Satán. Ahí está interesante. O sea, sí es algo para estudiar a profundidad y no tomar tan a la ligera. Pues. Entonces, excelentes comentarios. Vamos a Juan 2, 16 al 21. Juan 2, 16 al 21. Vamos a terminar con esta diapositiva. Nos vamos a quedar a la mitad. Otra vez. Pero que está padre, ¿no? O sea, sí. Adelante. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Bien, aquí ya vemos que Jesús está hablando del templo como ¿qué? Como su cuerpo. En el anterior vimos que Jesús era el sacrificio. Entonces aquí vemos que Jesús es el templo. Y vamos al último, Hebreos 7.
Revisemos Hebreos 7, 22 al 28. Por tanto, Jesús es hecho garante de un nuevo pacto. Además, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, porque la muerte les impedía continuar. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, pues vive siempre para interceder por ellos. Un sumo sacerdote así era el que nosotros necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto de una vez para siempre, al ofrecerse a sí mismo. ¿Es el 28? Sí, el 28, por favor. La ley nombra sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, nombra al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Amén. Entonces aquí Jesús es presentado como Sacerdote. el perfecto sumo sacerdote, ¿no? La ley ceremonial abarcaba tres cosas: sacrificio, templo, sacerdotes. Jesucristo es las tres. Es el mejor sacrificio, es el mejor sumo sacerdote y es el mejor templo, ¿no? De hecho, es el gran sumo pontífice. Fíjate, exactamente. No Roma, No Roma. Cristo. Exactamente. El gran puente, ¿no? Amén, Entre nosotros amén. y el Señor. Ahora que quiero decir algo de eso. ¿Mande? También quiero decir algo de eso. A ver, tenemos 2 tiempo. minutos. Un minuto tienes. Un minuto también Solo un minuto también. el término sumo pontífice es un término que viene de la religión romana y que se adapta por el sincretismo en la religión católica. Puedo decir más sobre eso, pero no sé. Interesante. Sería un dato ahí. Bien, la función de la ley, ya lo dijimos, mostrar el pecado de Israel, guiar hacia Cristo, mostrar la santidad de Dios y dar a conocer su voluntad. Son los 4 aspectos que nos muestra la ley, ¿no? Otra vez repito, mostrar el pecado, guiar hacia Cristo, mostrar la santidad de Dios y darnos a conocer su voluntad. De hecho, cuando hay algo difícil, pues es difícil de saber, yo siempre voy a Deuteronomio 29. Es de mis versículos favoritos. ¿Alguien sabe qué dice? Porque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Hay cosas que son secretas y que son difíciles de entender, ¿no? Casi imposibles. Pero las que son reveladas, las que son obvias, las que son prácticas, ¿no? ¿Para quién son? Para nosotros y para nuestros hijos. El tema de la escatología es muy apasionante, ¿no? Israel, todo esto, el dispensacionalismo, etcétera. Es apasionante. Pero hay muchas cosas que van a permanecer en el secreto de Dios hasta que ocurran. No sabemos cómo van a suceder hasta que Cristo venga. Si nos toca estar aquí, pues lo veremos en carne propia. Si nos toca ya estar en el cielo, lo veremos, pero quizás desde ahí arriba, y yo preferiría verlo de arriba, ¿no? ¿No? Pero vamos a saber que son así hasta que suceda, ¿no? De otro modo, nuestra esperanza está en que Cristo es el vencedor, ¿no? Que Cristo gane y nuestra salvación es segura 100%, y que no depende de nosotros, sino depende totalmente de Él, de su gracia, y que va a venir por nosotros. Dice Apocalipsis también que cuando el día llegue, la última trompeta se toque, el último sello se abra, ¿qué va a pasar? El cielo se va a abrir y un jinete en un caballo blanco, ¿no? Y detrás de él millares y millares y millares de ángeles a caballo también, ¿verdad? Vendrá Jesús por su pueblo, por su iglesia, que somos nosotros, pero también va a venir como un rey a ejecutar justicia con vara de hierro a las naciones, ¿no? Por haberlo rechazado. Entonces, va a estar muy interesante eso, pero espero que ya estemos en la presencia de Dios cuando suceda. Chichi, hay una pregunta que dice cuál es el significado de que la ley estuviera escrita en piedra. Digo yo que pienso que dice que Dios va a escribir su ley en nuestros corazones de piedra. Para mí ese es el significado, pero no sé. Pues es un paralelismo de cómo estaba, de la incapacidad que teníamos antes de, pues, tratar de buscar hacer la ley de Dios. Ahora, como cristianos, Dios ha puesto en nuestro corazón, como bien decía Roberto al principio,
el querer y el hacer por su buena voluntad para cumplir su voluntad, ¿no? Entonces, pues yo lo veo por ese lado, ¿no? O sea, de que ahora ya la ley está en nuestro corazón, ya podemos anhelar hacerla, cumplirla, ¿verdad? Aunque es imposible cumplirla al 100%, pero que como David podamos decir, me deleito en tus estatutos. Ahora, esto es impresionante porque David, ¿qué tenía? El Pentateuco nada más son puras leyes, ¿no? Y David, ¿qué dice? Me deleito en tus mandamientos, ¿no? Es Dice, como miel a mi dulce como boca. miel, Exactamente. cuando es sacrificio, muerte y todo. Sin duda alguna. ¿Y dónde está su confianza y su galardón y su todo, ¿no? O sea, el galardón más grande que tenemos como cristianos no es la estabilidad o la riqueza o el poder o una familia grande, no. O sea, nuestro galardón más grande como cristianos es Dios mismo. Él es nuestro galardón. Él es nuestro regalo, pues, ¿no? Y obviamente por añadidura nos da otras cosas, ¿no? Familia, paz, gozo, el fruto del Espíritu, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, Roberto, o sea, pienso que va por ese lado, ¿no? Exactamente. Hay algo bien interesante. En toda la Biblia, Dios no nos pide que lo entendamos. Que lo obedezcamos. Nos pide que lo obedezcamos. Entonces, tratar de entenderlo, tratar de entender a Dios es tratar de hacerlo humano y no es humano. Claro. Nos pide obediencia porque sabe que jamás vamos a poder entender sus pensamientos. Al 100%. De hecho, vamos a estar en el cielo y vamos a pasar a lo mejor 1.000.000 de años y apenas vamos a estar a las faldas del monte Everest de lo que es el conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Súper bien. ¿Vamos bien? Excelente. Excelente. Vamos, nos quedamos a la mitad de la lección, nos faltan 5 diapositivas. Las vemos en la siguiente clase. Lo bueno es que, pues tenemos tiempo, ¿no? Entonces, faltan varias semanas para acabar. Y bueno, Vamos bien, vamos bien. vamos excelentemente bien. Entonces, hay que apresurarnos, hay que disfrutar, hay que hacer la tarea. Bueno, esta vez no hay tarea porque vamos a terminar de ver la lección, ¿cómo se llama? 5. Y le pueden ir echando una lectura a la siguiente si quieren, a las 6. Ya estamos por terminar, eso sí. Nos falta terminar lección 5, que va a ser media clase. Lección 6, que es el pacto con, ¿alguien sabe? Sí. El pacto con David. Vamos a ver a David, pero vamos a ver a Jesús como rey. Y después de eso sigue el pacto con Cristo, la consumación del pacto de la gracia. Y como última clase vamos a ver los sacramentos, que también es una clase muy apasionante. Entonces, vamos excelente. ¿Alguien me ayuda orando, por favor? Eneida, para finalizar. Y después de eso les entrego las tareas que ya califiqué. ¿Sale? Bendito Señor, bendito Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo contigo en deleitarnos en tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que todo esto que hemos aprendido y a lo que hemos contribuido el día de hoy sea una semilla que quede en nuestros corazones y sea regada por tu Espíritu Santo, Señor, para que dé fruto al 100 por 1 en cada uno de nosotros y podamos transmitirla a nuestras familias cercanas y extendidas, Señor. Te pido también, Señor, que este día nos deleitemos en ti y te doy gracias por la vida de todos los padres aquí presentes y todos los padres nuestros. Gracias, Padre nuestro. Gracias, Señor, por estar con nosotros siempre, indudablemente en todo momento. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Pues que tengan buena semana, Dios los guarde y déjenme entregarles los libros que ya califiqué. Gracias, Rubén. A ustedes, muchas bendiciones. Roberto Mendoza. Deuda mía la próxima semana. Sí, está bien, hermano. Nos vemos. Rubén, lo bajo bien. Perdón, gracias. Yo también me costó trabajo cuando le dije, ¿cómo está la gracia con la ley?